si con quien contrata tiene los poderes suficientes, si no ha excedido las incumbencias que tiene, las instrucciones que tiene del mandante, no se contrataría nada, no se firmaría prácticamente contratos. Todo sería una permanente traba para ver que no nos estafen. Evidentemente, el principio de apariencia es la vacuna contra el exceso de la rapidez del tráfico, porque alguna vacuna hay que ponerle para su propia detención. Consecuentemente, esa es la función que tiene. El primer elemento objetivo, como dijimos, es una relación jurídica que une dos relaciones jurídicas justapuestas. El segundo elemento objetivo es la apariencia suficiente. Y acá vamos a hacer alguna precisión. No cualquier apariencia puede ser protegida. El derecho no es el paraíso de los planos. El derecho no es el paraíso como esa gente que compra un auto, lo que se llamaba antes un auto mellizo. Es decir, un auto mellizo, un auto que, por ejemplo, tuviese la numeración adulterada, y que después cuando lo citaban a declarar al juzgado decían, no, lo que ocurre es que yo soy comprador de buena fe, porque yo en realidad soy un tanto distraído. Yo no soy de mirar mucho el tema de los papeles, la cuestión de los autos, entonces consecuentemente me han engañado en mi buena fe. Y la verdad que, digamos, la doctrina de la apariencia no está prevista para tutelar las situaciones en las cuales una persona obra con una candidez remarcable. La buena fe que debe ser protegida a través de la doctrina de la apariencia es una buena fe diligente. Una buena fe que ha tomado los recaudos que cualquier persona normal tomaría. No la protección, digamos, de personas que no han tomado los más mínimos recaudos y que han obrado con una ignorancia supina en el derecho. Consecuentemente, la apariencia tiene que ser suficiente. En tercer lugar, el primer elemento subjetivo, que es la existencia de buena fe en el tercero contratante. La apariencia tiene que ser suficiente, tiene que ser verosímil para desencadenar esta buena fe. Y esa buena fe tiene que ser sincera. No se puede, digamos, alegar una buena fe que es más bien dudosa, porque en la duda hay que proteger al verosímil. Finalmente, el último elemento objetivo que queda es la reprochabilidad de la conducta del titular real del derecho adquirido por el tercero contratante. En esto me alejo, me separo de la posición del maestro Benaván, porque Benaván dice que en el fondo hay una cierta neutralidad en la conducta del verdadero propietario, el verus domino. En el derecho francés es así, hay una cierta neutralidad, no importa demasiado cómo actúa el verus domino. Yo noto que en el derecho argentino, a la luz de nuestra idiosincrasia y de nuestros fallos judiciales, yo creo que sería visto como un exceso de sutileza que una persona pudiera ser responsabilizada cuando no ha hecho nada cuestionable. Entonces, sí creo que en el derecho argentino, por lo menos, la actitud, la actuación del verus domino, es decir, del propietario real de los derechos, tiene que haber sido una actuación en cierto modo cuestionable, culposa o dolosa. Es decir, tiene que haber al menos un sedimento culposo en la conducta de esta persona que ha actuado así. Si no se verifica ese sedimento culposo, evidentemente no vamos a estar en condiciones de aplicar esta doctrina. Y para ir terminando, simplemente me gustaría decir que esta doctrina, la teoría de la apariencia, es una red de seguridad para proteger a contratantes que han actuado de buena fe y de modo no reprochable. Pero no es una doctrina que pueda aplicarse a cualquier situación. Que quede claro, la doctrina del acto aparente es una doctrina de aplicación excepcional. Solamente en ciertos casos puede ser aplicada esta doctrina. Las limitaciones, como es lógico, ya las hemos visto, la falta de alguno de los requisitos hace que no sea aplicable. Consecuentemente, estamos en presencia de una doctrina que no puede ser ordinarizada, que tiene que ser aplicada en situaciones difíciles, complejas, y para decirlo claramente, esta doctrina de la apariencia es última ratio, o última ratio, como más le guste, del ordenamiento jurídico. Se aplica solamente frente a un callejón sin salida. Por último, me gustaría decir, para cerrar, no quiero aburrirlos, quiero dejarlos en la presencia de los distinguidísimos profesores. Tenemos aquí sentados en este estrado, tenemos sentado aquí a 3 reputadísimos profesores latinoamericanos, así que vamos a hacerle tiempo. Pero me gustaría simplemente terminar con una frase de quien fue un querido maestro y fue un gran profesor de la Universidad de La Coruña, el maestro José María Pena López, que tiene una frase que no se debe aplicar a aquellas situaciones como la apariencia, como la enriquecimiento sin causa, y que nos dice qué es lo que tenemos que tratar de no hacer al aplicarlas. Y dice Pena López, se tratará de una figura fantasmagórica, aparecida en un sueño más
del conceptualismo jurídico, que habitase en un palacio construido en el aire y enclavado en el territorio donde los soldados de plomo montan pomposamente a lomos de caballos de papel, el territorio de las quimeras jurídicas de Wangerooge, en el palacio encantado del derecho del Somme, en cuyos pasadizos se afanase en sorprender a misántropos juristas aficionados como Nicolán a perderse tan lúdica como inútilmente por sus inextricables y conceptuosos laberintos en pos de la saga de las momias jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor López Mesa. Y ahora le cedemos la palabra a la doctora Mariana Bernal Fandiño. La doctora Fandiño es de Colombia, es abogada de la... Está relacionado con los otros dos, pero los dos no se tocan, son los dos polos de una situación jurídica. Una situación jurídica que muestra intereses en conflicto, consecuentemente que deben ser desniveladas hacia alguno de los intereses. El tercero, que ha contratado de buena fe, va a sostener que esa contratación es válida, porque él actuó de buena fe y porque esa buena fe debe ser protegida, porque además el problema de la apariencia es que la apariencia está para tutelar la seguridad y sobre todo la rapidez de la justicia. ¿Ustedes se imaginan si en el tráfico jurídico de la actualidad cada persona se tomase el tiempo para indagar si con quién contrata tiene los poderes suficientes, si no ha excedido las consecuencias que tiene, las instrucciones que tiene del mandante? No se contrataría ni nada, no se firmaría prácticamente contratos. Todo sería una permanente traba para ver que no nos estafa. Evidentemente, el principio de apariencia es la vacuna contra el exceso de la rapidez del tráfico. Porque alguna vacuna es verde para que cualquier función. Consecuentemente, esa es la función que tiene. El primer elemento objetivo, como dijimos, es una relación jurídica que une dos relaciones jurídicas justapuestas. El segundo elemento objetivo es la apariencia suficiente. Acá vamos a hacer alguna precisión. No cualquier apariencia puede ser protegida. El derecho no es el paraíso de los cánones. El derecho no es el paraíso como esa gente que compra un auto, lo que se llamaba antes un auto mellizo, es responsabilizada por cuando no ha hecho nada cuestionable. Entonces, sí creo que en el derecho argentino, por lo menos, la actitud, la actuación del verus domino, es decir, del propietario real de los derechos, tiene que haber sido una actuación en cierto modo cuestionable, culposa o dolosa. Es decir, tiene que haber al menos un sedimento culposo en la conducta de esta persona que ha actuado así. Si no se verifica ese sedimento culposo, evidentemente no vamos a estar en condiciones de aplicar esta doctrina. Y para ir terminando, simplemente me gustaría decir que esta doctrina, la teoría de la apariencia, es una red de seguridad para proteger a contratantes que han actuado de buena fe y de modo no reprochable. Pero no es una doctrina que pueda aplicarse a cualquier situación. Que quede claro, la doctrina del acto aparente es una doctrina de aplicación exacta de esta doctrina. Las limitaciones, como es lógico, ya las hemos visto, la falta de alguno de los requisitos hace que no sea aplicable. Consecuentemente, estamos en presencia de una doctrina que no puede ser, como más le guste, del ordenamiento jurídico. Se aplica solamente frente a un callejón sin salida. Por último, me gustaría decir, para cerrar, no quiero aburrirlos, quiero dejarlos en la presencia de dice Pena López, se tratará de una figura fantasmagórica aparecida en un sueño más del conceptualismo jurídico, que habitase en un palacio construido en el aire y enclavado en el territorio donde los soldados de plomo montan pomposamente a lomos laberintos en pos de la saga de las momias jurídicas. De Colombia, máster en Derecho Comercial, máster en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París segunda, candidata... El principio de la solidaridad en el derecho colombiano. El solidarismo como movimiento social general aparece en Francia a fines del siglo XIX. El principal exponente es Léon Bourgeois, quien plantea que existe un lazo necesario de solidaridad entre cada individuo y los demás. Los hombres dependen los unos de los otros y tal solidaridad es un hecho natural y social. Este movimiento surge como una reacción al liberalismo clásico. ¿Por qué? Porque se criticó en su momento que algunos excesos del liberalismo aislaban al individuo de su realidad social
lo que se hizo cada vez más evidente con los cambios suscitados con el creciente capitalismo. Para algunos incluso consideran que el solidarismo es un punto intermedio entre el capitalismo y el socialismo. Yo encuentro esto de particular importancia porque el capitalismo es nuestro paradigma, es una coyuntura en la que nos encontramos y pretender salir de ella considero que es un error. Es más prudente buscar dentro del capitalismo sencillamente herramientas que ayuden a controlar un poco los efectos nocivos que se presenten. Ahora, sobre el análisis del solidarismo aplicado en los contratos, se encuentra inicialmente los estudios de Demont a principios del siglo pasado. ¿Y qué pretende este solidarismo contractual? Es decir, este movimiento del solidarismo que era en principio restablecer un cierto equilibrio en los contratos, no un total equilibrio evidentemente, a través de una comprensión distinta de los mismos. Así, las partes deben tener en la práctica cómo se pueden aplicar estas ideas solidaristas en los contratos. El solidarismo contractual tiene como efecto el imponer deberes de comportamiento a las partes en los contratos, como les dije, como la cooperación, la lealtad, la coherencia. Para un mismo para algunos doctrinantes se encuentran incorporadas obligaciones como la información o la obligación de seguridad. Considero que esa cooperación o colaboración se encuentra además presente en varios artículos de los principios individuales. Así encontramos, por ejemplo, cada una de las partes deberá cooperar con la otra cuando dicha cooperación sea razonablemente exigible para el cumplimiento de sus obligaciones. Resalto, razonablemente. Siempre el tema de la razonabilidad debe estar incorporado en